Hola amigos, ¿cómo están? Esto es Historia de Campeones. Con mucho gusto vamos a trabajar, yo digo entre comillas, el que trabaja es mi historiador Eduardo Ramírez, que me estaba contando que la FIA espía. La FIA espía, pero ¿espía a quién, historiador? ¿Cómo es esto, Eduardo? Hola, Buenas Carito. Bueno, tardes. contento de que estamos Es gusto otra vez, compartir sí, un café divirtiéndonos. más. Otro cafecito nos vamos a tomar. Y sí, la FIA te espía. Esto vamos a ver una fotito, así rápido. A veces nosotros contamos cosas que son de la trastienda, de la Fórmula 1, eso, que no Son las ve el cosas público, interesantes que no pasan a los ojos de las cámaras, Exacto. que son interesantes. Y vos sabés que cuando llega la noche, no se puede ya no, vos te acordás que antes trabajaban toda la noche. Sí, sí. Acá a una determinada hora, que te determina la FIA, se cierran los boxes y no se puede trabajar más. Hayas terminado o no de arreglar tu auto, te obligan a poner una funda, que ahí A vamos una hora una hora determinada. determinada, está en el cronograma de la carrera, hasta tal hora se puede trabajar, y esa funda, vos no te imaginás la funda de la Fórmula 1 que tendrían los sponsors, las publicidades, que serían lindas, de colores, no, es una funda negra, media transparentona inclusive, que te la provee la FIA. Tenés que usar la funda de ellos. ¿Es únicamente Fórmula 1, Fórmula Eduardo? 1, Fórmula 1, solo Fórmula 1. Entonces, esa funda, si vos mirás detalle, tiene un enchufe y un conector, que está conectada, que vemos la foto, vos ves que hay un conector y está conectada a algo. Si abrís la funda, si ese conector suena una alarma en el race control y le avisa a la FIA que alguien está tocando el auto. Pero, como si esto fuera poco, que esto lo vas a encontrar en todos los boxes de los equipos de Fórmula 1, hay un domo, ¿viste? Como los de vigilancia, de esas cámaras de techo. Y ese domo que está en todos los boxes de los equipos de Fórmula 1 es una cámara que vigila la FIA para que no toquen los autos fuera de los horarios permitidos. Entonces, somos todos amigos, está todo bien, pero la FIA te espía, Caíto, ¿eh? Que está viendo que nadie haga un trabajo o toque algo en el auto que no sea permitido. ¿Por qué? No es solo por los horarios. Porque vos sabés que los equipos de Fórmula 1, por eso esto particular de Fórmula 1, si yo le cambio el escape, tengo un recargo, viste que hay una cantidad de escapes que puedo usar en el año, una cantidad de motores, entonces está para evitar que uno venga y lo cambie a la noche. Claro. Entonces, todos los trabajos que se hacen en Fórmula 1, cuando vos decís voy a cambiar la caja, voy a cambiar el motor, viene un oficial de la FIA y se para al lado de que cambiarse, ¿eh? El tipo toma nota, te lo pone en la cuenta de las piezas que usaste durante el año, y si la excediste, vas a penalidad, que normalmente son lugares en la grilla. Entonces vas a encontrar que cada vez es más común que el que sale último de la clasificación larga de los boxes, porque aprovecha, cambia todo y por lo que penalice más atrás no puede largar. Claro. Entonces en vez de meterlo en el parque cerrado, va a los boxes, cambian todas las piezas. Sí. Por ejemplo, una carrera con la Pinto, el último, no fue a parque cerrado, fue a boxes y le cambiaron el escape, el motor, no sé qué. Él largaba 20, pero penalizaba 30 posiciones con todo lo que cambió, con lo cual hubiera largado 50 si hubiera 50 autos. Claro. Y todo eso la FIA tiene que controlarlo, que no te lo hagan entre gallo y medianoche, porque si yo te cambio algo... Entonces ahí vienen las fundas de la FIA con alarma y los domos de control de video con respecto a a que no haya gente trabajando y eso. Te hago una consulta, Sí. Eduardo, vos que conocés mucho el mundo de la Fórmula 1. ¿Cuánta gente trabaja, no? Y qué importante que es el trabajo de estos oficiales que pone la FIA para controlar eso y otras cosas que suceden en la carrera o previo o antes o después, ¿no? Bueno, vos te encontrás que es muy importante lo que estás diciendo. Porque uno se imagina que el comisario, que es un amigo que tiene taller, el comisario técnico. Y el comisario técnico de la Fórmula 1 es igual o mejor que los diseñadores y los técnicos de Fórmula 1 y gana lo mismo, ¿eh? O sea, son tipos de un nivel altísimo. Hay algunos casos anecdóticos, como Charlie Whiting, que el tipo era el director técnico de Fórmula 1 y llegó ahí por Perrero. O sea, como no le podían ganar como Perrero, lo contrataron. Pero en general, los técnicos y esos son tipos muy profesionales y lo que contrata la FIA está en el mismo mercado laboral que contrata la Fórmula 1. Son los mismos tipos de ese nivel.
Pues perdón, andá a controlar a los ingenieros de Fórmula 1. Eso son lo mejor del mundo para hacer el auto y para pasarte. Claro. Entonces vos le tenés que poner del otro lado un tipo del mismo nivel. Y bueno, también en el control se ha incorporado mucha tecnología en cómo se controlan los autos. Un día vamos a contar un poco cómo es un box técnico de la FIA en un programa. Qué bueno. Cómo se hacen, cómo es. Pues hoy ya no es que vienen a medir con el calibre, y hoy hay cosas muy sofisticadas ahí y con estos técnicos que saben mucho. Pero prometo, programa, cómo se controla en Fórmula 1 cuando termina la carrera. Qué bueno, perdona que te interrumpí, pero es una curiosidad que tengo porque, bueno, con todo lo que estás contando hay que tener mucho personal y de mucha capacidad. Y de mucho nivel, personal muy costoso. Y la FIA lo tiene, ¿eh? O sea, sobre todo en la parte técnica y eso, son muy respetados los técnicos. Son muy serios. Son tipos serios y son tipos que por ahí vienen o van de la FIA a los equipos de Fórmula 1, ¿no? ¿Y son los mismos, Eduardo, que van carrera tras carrera o los van rotando? Depende, ¿no? En general hay un cuerpo estable, ¿no? Ajá. Puede ser que alguno cambie, pero en general hay un cuerpo estable y dentro de a veces pasa que los equipos contratan los técnicos que estuvieron en la FIA. Ajá. Por ejemplo, el nuevo director de Red Bull es un ex FIA. Entonces suele pasar porque los tipos son técnicos del mismo nivel y además, bueno, a alguno por ahí le interesa saber cómo lo controlan. Entonces claro, traete el técnico. Pero sí, vale la pena saberlo y vale la pena un día hacer un programa hablando sobre cómo se controla un auto. En los campeonatos mundiales FIA en general, no solo en Fórmula 1. Ah. Y perdemos 2 minutos, pero vale la pena contarlo. No, es tiempo Yo una ganado. vez estaba en una carrera de Fórmula E. La eléctrica. La Fórmula E es con el campeonato mundial Sí, también. Señor. Y que usa neumáticos Michelin. Entonces veo en la grilla, cada vez que van a salir a la tanda, un tipo caminando con un portafolio por entre los autos. Una vez, 2 veces, en todas las tandas. Yo sabés de qué me acordé, Caíto, ¿te acordás? El hombre de la barra de hielo de Karadagian. Dije, sí, este es el hombre del maletín. ¿Qué lleva? ¿A dónde va? Y el tipo terminaba todo y se metía en la oficina de la FIA. Bueno, en esa valija hay un sensor. Todos los neumáticos tienen una válvula porque la categoría, como la Fórmula 1, te permite usar un rango de presión entre máximo y mínimo para evitar los riesgos. Entonces iba caminando, iba leyendo los sensores de los autos mientras pasaba por cercanía. Entonces el tipo llegaba, iba a la FIA, conectaban y veían que todos estuvieran en la presión antes de salir a la tanda o correr. Hay muchas cosas de esas muy lindas para contar. Qué importante. Por eso te digo que vale la pena porque la tecnología de ciencia ficción que vemos en la Fórmula 1, la FIA tiene una tecnología de ciencia ficción para controlarlos. Claro. Entonces la verdad que vale la pena verlo. Claro. Pero ahora de la ciencia pura, ¿sabes a dónde nos vamos, Gaito? ¿A dónde nos vamos, historiador? A Tarzán. Tarzán. Sí, me sorprendiste cuando me dijiste. No te lo Tarzán imaginabas en la Fórmula 1. A ver, a ¿cómo es Tarzán esto, en Eduardo? Fórmula 1. Hay un holandés que se llama John Hugendorf, que hoy estamos mucho hablando de Tilke, este era más que Tilke, era el diseñador de autódromos del mundo, por lejos el mejor. Que te voy a decir cuáles hizo. Vamos a repasarlo juntos, ¿no? Este fue el diseñador de Zandvoort en Holanda, Sí. el de nuestro autódromo de Buenos Aires, Ajá. diseñó Suzuka, Solder, Hockenheim, Jarama, Niveles, Ontario. Era el mejor diseñador de circuitos de su época, ¿no? Que lo que él hizo son pequeñas obras de arte, por eso hay que conservarla y no romperla, Jadito. Es verdad. En Hockenheim lo agarraron y le hicieron una carnicería, ¿viste? Perdieron un circuito hermoso, porque quedó muy distinto, o sea, más allá de que era muy largo y había que cortarlo, hicieron algo muy diferente. Muy top. Pero bueno, tipo, es el diseñador de Suzuka, que sigue estando, ¿no? O sea, es un tipo bárbaro. Y allí en Holanda, en Zandvoort es un balneario, como si fuera Pinamar, para que te ubiques. Es un lugar de verano, muy lindo, mucha gente joven. Sí. Caíto, si ves un negocio que dice coffee shop, no entres a tomar café porque venden otra cosa adentro. Es verdad. O sea, hay muchas cosas liberadas, te digo, porque Sí, te vas a claro, equivocar sí, y me vas a sí, venir sí. al programa distinto. Sí. No te metas. Es verdad. Ya del humo nomás vas a quedar
Pero bueno, es un lugar de balneario con mucha gente. Y bueno, y John lo que hizo ahí fue, decidieron hacer un circuito de nivel de Fórmula 1 en Holanda, en este lugar que se llama Zandvoort. Entonces, uno de los problemas que suele pasar cuando hacían circuitos en Europa es que no siempre tenés un terreno para meter todo el circuito que tenga tantas hectáreas y esto. Y en este caso, el lugar que les gustaba eran muchas granjas y cosas que tenían que comprarle a todos los granjeros para poder armar el circuito. Entonces dice, bueno, le vamos a hacer una oferta buena y los vamos a ir sacando. Allá no te lo expropian como acá que te dicen andate. Allá tenés que ir y arreglar con el tipo. Claro, claro. Y bueno, y ahí estaban empezando que uno, que otro, que el diseño, y iban comprando y había uno que estaba empecinado en que no le quería vender. Que el tipo era un tipo grandote, viste, así alto, tipo muy granjero, hablaba muy poco, pocas palabras, una voz grave, viste, muy poca palabra, el tipo no. Y le pusieron de seudónimo por cómo hablaba y cómo era Tarzán. Tarzán le pusieron. Y pues hablaba como Tarzán. Como Tarzán. Usaba 2 palabras solas, no sé, una cosa, el tipo, era un Tarzán. Le habían puesto ese seudónimo. Y bueno, los tipos empezaron, ya tenían el circuito, todo, y no podían solucionar el tema de la curva 1 con el amigo Tarzán. Claro, no le vendía el terreno. No le quería vender el terreno, ¿viste? Y estaban que sí, que no, que le ofrecían más plata. No era un tema de plata, el tipo estaba en pecado, ¿no? No es que lo sacaban con plata, el tipo era su granja y hacía la pista por otro lado, pero les mataba la curva 1, no es que podíamos cambiar para... Era todo un lío bárbaro y bueno, y empezaron a tener charlas para convencerlo, qué sé yo, y en una de las charlas, que el tipo medio empezó a aflojar, le dijeron, mire, si usted nos vende, y le compramos, le estaban pagando más de lo que valía inclusive, la curva, que es la primera del circuito, le vamos a poner su nombre. Y el tipo aflojó, dijo, bueno, qué sé yo, firmo. Entonces, cuando vean el Gran Premio de Holanda de Fórmula 1 en Zandvoort, fíjense cómo se llama la primera curva. ¿Sabe cómo se llama? Tarzán. Le pusieron el seudónimo y no el nombre. O sea, que como lo jorobó bastante en una pequeña venganza de cosas, en vez de poner el nombre de él, la curva se llama Curva Tarzán, que es por el señor Tarzán que no quería vender. Entonces es una historia divertida que termina con una pequeña venganza que le hizo este John a Tarzán, que lo volvió loco porque tenían todo el circuito para eso y este tipo le faltaba el tipo no era plata, era conservar su historia, y bueno, por eso hasta el día de hoy la curva número 1 del circuito de Zandvoort se llama Tarzán. Vos sabés que es un circuito en que tiene condiciones cambiantes, porque está muy cerca de la playa. Claro, la arena que te viene el viento de allá y tenés que cambiar todo el auto. Sí. Yo ahí fui, en un momento había Marlboro organizaba un máster de Fórmula 3 donde iban los mejores de Fórmula 3 del mundo. Invitaba a los mejores pilotos de las distintas Fórmula 3 de todos los países a que participan. Y yo estaba con Tuero, que andaba muy fuerte, venía a ganar campeonato y todo, y en la Fórmula 3 italiana está adelante, y Marlboro nos invita a ir a Zandvoort a correr en Fórmula 3. Bueno, no nos dejaron largar, por ser una especie de chicana móvil, por andar muy despacio. No siempre, uno trata de contar las cosas que salieron bien, bueno, esta es una de las que no salió bien. ¿Por qué? Porque los demás equipos sabían que probabas a la mañana y después venía el viento y tenías que poner un auto para andar en una pista llena de arena, tenías que ablandarlo. Todo. Yo transmitido de allí. Y nosotros veíamos que cambiaban los resortes, las cosas. Bueno, nos pegaron una paliza acá y todo. Memorable, que bueno, viste que en el currículum hay un renglón que te olvidás de ponerlo, es cuando no pudimos largar por Tortuga. En ese famoso circuito de Zandvoort, que ya te digo, por estar cerca de la playa, tiene a veces condiciones cambiantes que pasan hasta hoy en la Fórmula 1, ¿no? Y bueno, Gaito, en el próximo bloque vamos a contar cómo empezó la profesión de fotógrafo de Fórmula 1, porque un día empezó. Exacto. Así que en el próximo bloque vamos a hablar de algo, de una historia muy curiosa que empieza en la época de Fangio y termina en la época de nuestro amiguito inglés bajito. Bueno, en instante volvemos con más historia de campeones.
Editorial Campeones presenta Reutemann Eterno, un recorrido completo desde su infancia hasta su consagración en los circuitos del mundo. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria. Una obra única. Reutemann Eterno, biografía homenaje, exclusivo de Campeones Libros. Campeones Radio, 24 horas de música y automovilismo. Campeones Radio, la evolución de la radio. La Fórmula 1 en su máxima velocidad. Vivila en campeonesf1.com. Editorial Campeones presenta Mouras, Príncipe de TC. Un recorrido completo por su vida deportiva, los momentos exitosos, la consagración y su dolorosa muerte. 300 páginas con cada detalle de su trayectoria y valiosos testimonios. Una obra única, biografía homenaje, Mouras, Príncipe de TC, exclusivo de Editorial Campeones. Continuamos con esto que es historia de Campeones y Eduardo Ramírez nos contó lo de Tarzán, pero nos va a contar de las escaleras. Sí, en el autódromo, escaleras. ¿Qué pasaba? ¿Había que poner escaleras para sacar fotos, Eduardo? Mira, Caíto, hoy justamente después vamos a hablar de los fotógrafos, cómo se creó la profesión de fotógrafo profesional de automovilismo, que es lo que vamos a charlar ahora en un ratito. Y bueno, dejamos la liana de Tarzán y nos vamos a la escalera. Es verdad. Ahí vamos a ver una foto muy linda, que es del momento del 52, cuando se inauguró el autódromo, la carrera de TC. Que el TC es una de las categorías también que tiene mucha historia dentro del autódromo. Exacto. Está desde que se inauguró. Y bueno, tenemos un accidente, un vuelco, y vas a ver alrededor de los autos volcados de carrera, escaleras. Vas a ver una escalera acá, allá. Y la mayoría de la gente que hace una escalera en un choque, ¿para qué la querrán? Para entrar por arriba en el auto, la gente no se imagina muy bien, pero tenés que ir al autódromo del año 52. Vos tenías la pista y el pasto. No había guardarray, no había muro, no había... Entonces, si te mandaban a sacar foto al pastito, lo más probable es que te pisen. Se va uno afuera y no había nada entre vos y los autos que se iban. Entonces los fotógrafos en esa época se venían de la casa con la escalera. Una escalera, la de pintar los techos. Sí. Traían la escalera, la abrían y se paraban arriba. Y si venía un auto, les barría la escalera y no los pisaba. Era una forma de sobrevivir. Por eso esta foto que trajimos, que siempre tenemos alguna foto rara, curiosa, es una rara foto donde se ven las escaleras de los fotógrafos que venían al Autódromo de Buenos Aires, ¿no? Que se venían de la casa con la escalera para poder cubrir, ¿no? De eso que venían con cosas raras, te cuento una anécdota. Hay uno en la época de Reutemann que aparecen muchas fotos de los boxes, con un tablón. Pintando, ¿no? No, tenía un tablón el tipo. Ajá. El tipo iba caminando con el tablón y claro, llegaba a la puerta con un tablón, pase, vaya para allá, el tipo aparece. Nunca lo pudimos identificar. Si nos está viendo el de tablón, lo quiero conocer. Porque la verdad que se coló en todas las carreras. Digo que está Reutemann Lauda y atrás ve que viene uno. Y está en todas las carreras y usaba el tablón para colarse. Qué va. Vengo a pintar, decía. Claro, vos ves en el medio de una carrera, estás armando estructuras, estás haciendo cosas. Viene un tipo caminando en el tablón que le vas a ir a pedir la credencial. Bueno, si nos está viendo, comuníquese que lo queremos conocer. Que venga con el tablón acá al estudio. El hombre del tablón. Pero lo recibimos con el tablón acá en Historia de Campeón, le hacemos un homenaje. Es verdad. Por haberse colado. Vos sabés que no existía la profesión, y ahora nos metemos un poco en el tema que queremos charlar, no existía la profesión de fotógrafo profesional de automovilismo en forma constante. En el automovilismo las fotos de las carreras los sacaban los fotógrafos del lugar de la carrera. Iban a otra carrera y aparecían. Corremos en Francia, sacaban lo que estaban cubriendo ahí. No había fotógrafos que dieran la vuelta y vayan a todas las carreras. Eran como la prensa de cada lugar, sacaba las fotos, las subía, las compartían o las vendían en aquella época, por ahí le comprabas una foto a un periodista que estuviera ahí. Claro.
Y había un señor que se llamaba Bernard Caillé, Sí, lo conocí. que es una eminencia en la Yo lo fotografía, conocí, era sí. manejador de, bueno, sí, lo tenés que haber conocido y bien. Sí, Pero el sí. tipo era como un prócer dentro del coso. ¿Por qué? Porque fue el primero, a partir del año 52, mirá lo que te estoy hablando, que empezó a volverse un fotógrafo que iba a todas las carreras. Él. Que es más, después le voy a contar, está publicada su colección de fotos y todo, que se considera de las mejores, ¿no? Archivos El históricos. archivo histórico de él. Y empezó a ir y iba. Que no vaya a Tilken y se lo destruya. Esperemos que no, esperemos que no. Por ahora los tenemos. Y él en el 52 empezó, junto con su esposa, que era Joan, muy bonita además, que era una relacionista pública, etcétera, a recorrer todas las carreras y mandar las fotos y vendérselas a las agencias y a los diarios. Y la mujer empezó a trabajar en una especie de relacionista pública, recibiendo a lo que hoy llamaríamos los VIP o cosas por el estilo, trabajando para el evento de Fórmula 1 también de un lado a otro. Esto lo hacían cuando no había una organización de la Fórmula 1 como es hoy, pero por ejemplo Pirelli la contrataba, iban con una especie de pequeño motorhome y le recibían los invitados y hacía todo esto la mujer, que tiene como característica que es una de las primeras o la primera mujer trabajando en Fórmula 1. Que tenía una cosa que después, bueno, empezaron a hacer más y bueno, él empezó a producir imágenes, a mandar, a vender a las agencias. Y en el año 68 había una asociación que se llamaba IRPA. IRPA era International Racing Press Association, que empezó a nuclear a todos los periodistas, porque empezó él solo en el 52, ya en los 60 eran muchos más, y esta era una asociación independiente de prensa que acreditaba y ayudaba a acreditar a los fotógrafos y periodistas en la Fórmula 1 en particular, ¿no? Bueno, allá en el año 85, o sea, desde el 68 al 85, ellos manejaron todos los trámites para que los periodistas se acrediten y estén en las carreras. Por eso vos lo conocés, Claro. porque abarca un periodo donde tenías que pasar por IRPA, por la asociación de él. En el 85 aparece un amigo tuyo, bajito, inglés, Don Bernie. que me parece que un poquito lo conoces. Un poquito. ¿Qué es lo primero que hizo Bernie? Le dinamitó la asociación, dijo, no entra más ninguno. ¿Cómo lo hizo Bernie? Ya lo conocemos, Carito. No hace falta que te explique nada, ¿verdad? ¿Qué es lo que hizo Bernie? Bernie dijo, mira, IRPA no va más, la asociación desaparece. No la acepto más dentro de la Fórmula 1. Pero quédense tranquilos que todos los que están acreditados en IRPA yo se los acredito, no le voy a sacar ni uno. Y esto fueron y le firmaron la rendición, así. Al otro día, ¿sabes qué? Manejaba él quién entra y quién no entra, qué foto sacaste y cómo era y qué sé yo, y hasta el día que se retiró, si no pagás no entrás, el sticker de la cámara, ahí empezó todo un negocio, que bueno, se equivocaron y los barrió. En esto la mujer en esa época, yo te quiero nombrar algunas marcas para que lo veas, Goodyear, Canon, Gitans, Saudi, de Fly Saudi. Ella le armaba con un motorhome especie de VIP en las carreras de Fórmula 1 de los 80 y fueron los primeros Hospitality, que lo hizo la mujer de Bernard, ¿no? Que empezó a armar los primeros como Hospitalities para las empresas. Y hay una cosa más en Bernard que tiene un dato curioso. Él fue asesor para hacer la película Grand Prix. Fue uno de los asesores que asesoró a Frankenheimer, era, ¿no? ¿Sí? El director, Frankenheimer, para el armado de la película. Y en la película actúa haciendo de sí mismo, de fotógrafo con todo, y él aparece en la película, él actuando, una película hermosa que siempre la recomiendo para ver, para mí de las más lindas que se hicieron de automovilismo, pero él actúa haciendo de sí mismo dentro de la película y fue un asesor para toda la producción, además fue un especialista en fotografía y un montón de cosas para hacerlo. Estamos recordando esta historia tan importante de los fotógrafos y vamos a aprovechar para recordar a un gran fotógrafo y a un gran periodista, maravilloso amigo, que fue Francolini, hombre que dirigió la revista Autosprint en aquellos años,
era la consultora de todo aficionado al automovilismo y donde todas las figuras querían aparecer, porque realmente era así. Autosprint. Yo la recibía, me la mandaba a Franco, y si no, en esa época viajaba y bueno, la compraba en Europa, pero qué revista. Junto con Autosport de Inglaterra, Autosport de Inglaterra. eran las dos mejores y más importantes revistas del mundo. Perdón, y si salías en la tapa de Autosprint eras importante. Exacto, sí. Era como la tapa del gráfico acá, saliste ahí y sos importante, ¿no? Exacto. El amigo Francolini, además director de Ferrari. Fue director de Ferrari en la época que se mató Baltini. Monte Carlo. En Monte Carlo, ¿no es cierto? Fue director deportivo de Ferrari, fue Francolini, bueno, después siguió con el periodismo. Te cuento una anécdota de Francolini, cortita, pero que vale la pena. Cuando gana Andretti el Gran Premio de Argentina de Fórmula 1, en esa época estábamos en una especie de psicosis de que podía haber un atentado. Hablaban de que un comando brasilero podía poner una bomba para que el Mundial de Fútbol se fuera a Brasil. Bueno, no sé, bueno, es para largo eso. Pero tomaron la decisión, una se tapió el túnel, abajo no se podía, porque tenían miedo que alguien pusiera una bomba y volara a la pista. Había una batería antiaérea en el ombú. Sí. Bueno, ese era el clima de la carrera en general. Y alguien tomó la decisión de que el podio se hacía frente al palco oficial, en los escalones que van a demoler ahora Tilke, lo hacían ahí. Entonces, la seguridad dijo, normalmente los fotógrafos pasaban, se ponían en la parte de abajo del palco y sacaban la foto de la gente tirando champán y dijeron, no entra nadie al palco y lo tienen que hacer desde atrás. Entonces vos ves todas las fotos, están todos los pilotos de espalda, no dejaron entrar a los fotógrafos. Y ahí tu amigo Francolini, medio que se puso testarudo y que quería sacar la foto y se comió un par de bastonazos de los militares, cobró. Cobró Franco. Cobró y no lo dejaron pasar. Pero bueno, son esas rarezas que tuvimos acá, donde tenemos el único podio de Fórmula 1 que las fotos son de espalda. Normal, cosas de argentinos. Seguro. Bueno, Caíto, nos vamos a ver en 7 días. Si Dios quiere, Eduardo. ¿Y sabés de qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? ¿Te tiro el título? A ver. De las misteriosas cajas negras. Misteriosas cajas negras. En 7 días lo charlamos. ¿De los autos? En 7 días, Caíto. En 7 días lo sabremos. Muy bien, de esta manera llegamos al final con Eduardo Ramírez, nuestro historiador. Está Miguel Páez como productor, Johnny Levián trabajando técnicamente, y nosotros con Eduardo, si Dios quiere, en 7 días volvemos a tomar contacto con todos ustedes, a quienes le agradecemos que nos acompañen con estas historias que nos cuenta Eduardo permanentemente. Chau, campeones.